Al inicio de 2026 sucedieron dos hechos que muestran una nueva realidad que emergió luego del cierre del Año Santo de 2025. Nos referimos a la reunión anual del Foro de Davos, que marcó oficialmente la defunción del globalismo y la decadencia de Europa, y las tres tragedias ferroviarias en España en una semana, con signos que muchos analistas identifican como un ritual de apertura de portales. En este video vamos a analizar cómo estos dos eventos son los emergentes físicos de lo que las profecías ya nos venían anunciando para este año 2026. Míralo hasta el final y disciérnelo con atención, como pedimos siempre, porque esto nos indicaría lo que veremos en el año 2026. El año 2026 ha irrumpido en la escena profética como el momento en que la misericordia fácil se detiene para dar paso a la justicia. Un punto de convergencia donde coinciden las advertencias que ya hemos publicado de Glinda Lomax y el padre Livio Fanzaga, junto con los mensajes de Bruno Cornacciola y Peña Blanca. Se acaba de cerrar el Año Santo de 2025, que como todos los jubileos derraman grandes gracias. Y ahora nos encontramos con dos fenómenos físicos que encajan con las consecuencias de este cierre. Uno es el Foro de Davos, donde los líderes admitieron que se cerró la etapa del globalismo y su sucedáneo, el wokismo, por una etapa de soberanismo con el mundo dividido en tres grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China. Y al mismo tiempo se registraron tres accidentes ferroviarios de magnitud en una semana en España que presentan una simbología que muchos analistas vinculan con rituales de operación espiritual ocultista. Bruno Cornacciola había dicho en la época de Pío XII que para 2026 lo sabrán, refiriéndose a que las señales se convertirán en eventos visibles en el mundo. En la década de 1980, la Virgen contó la parábola del Jardín de los Lirios al vidente Miguel Ángel Poblete. Describió el mundo como un jardín, donde los lirios que representan a las almas habían sido cuidados con un esmero infinito por Dios Padre. Pero los jardineros, señalando a los pastores, se durmieron, mientras el enemigo plantaba los espinos que hoy asfixian a las almas. Y entonces hubo una degradación terminal. Muchos de estos lirios han preferido el fango de la tierra antes que el agua pura que cae del cielo. Y el jardín se ha transformado en un matorral, donde crecen malezas y espinos que asfixian a las pocas flores que aún intentan mantenerse erguidas. Y dice que el dueño del jardín vendrá a pasar la hoz para limpiar la maleza luego de un último riego. O sea, luego de un tiempo de misericordia. Y en este contexto, el Año Santo 2025 se puede identificar como el último riego de gracia, un período de misericordia extraordinaria antes de que se agote la paciencia divina. Y mientras tanto, Bruno Cornacciola, el vidente de Trefontane, dejó una serie de diarios que hoy se consideran el mapa cronológico de la crisis actual de la Iglesia y el mundo. En estos escritos aparece una anotación que señala el año 2026 como el punto de no retorno para la humanidad. Cornacciola recibió la advertencia de que la Iglesia sufriría una espantosa prueba de confusión. Y subrayó que para 2026 los hechos dejarían de ser advertencias para convertirse en evidencias físicas. Su frase, "lo sabrán para 2026", sugiere que los eventos que hoy vemos como accidentes aislados se unirán en un solo bloque imposible de ignorar. Cornacciola vincula esta fecha con el fin de un periodo de ceguera permitida, donde Dios dejará que el hombre experimente las consecuencias totales de haber rechazado su ley.
También se menciona un período de oscuridad en el mando, donde la jerarquía eclesiástica perdería el rumbo, dejando a los fieles en una soledad espiritual absoluta. Para Cornacciola, el 2026 marca el inicio de la fase de la espada, donde la división entre el bien y el mal será total. En el inicio de 2026, España ha quedado marcada por 3 accidentes ferroviarios, en puntos estratégicos: Madrid, Barcelona y Sevilla, simultáneamente la misma semana, que muchos analistas no atribuyen al azar, sino a un ritual de apertura de un portal. Madrid, Barcelona y Sevilla establecen un triángulo que cubre el centro, el noreste, salida a Europa, y el sur, puerta al Mediterráneo, África. La sospecha de un ritual se basa en que, al sumar los números de serie de las locomotoras accidentadas en los 3 puntos, la cifra resultante vuelve siempre al dígito 6. 3 veces 6. La secuencia del 3, un número que en el ocultismo se utiliza para invertir la Santísima Trinidad, establece un decreto de caos en el mundo físico para el mundo ocultista. En el caso del impacto en el área metropolitana de Madrid, el punto kilométrico y la hora del siniestro, sumado bajo la numerología básica, arrojan la secuencia 666, algo estadísticamente improbable en eventos fortuitos. Y la distancia que separa los puntos de los impactos entre Madrid y los otros 2 vértices del triángulo roza la cifra simbólica de los 666 kilómetros. Y la teoría del ritual se refuerza por el hecho de que los sistemas de seguridad fallaron simultáneamente, con picos de interferencia electromagnética que no dejaron rastro en los registros técnicos. Y en el mismo momento el mundo ha visto que la reunión del Foro Económico Mundial ha certificado lo que las profecías geopolíticas venían adelantando: el fin del dominio global unipolar y el nacimiento de un orden tripolar. En las sesiones de este año quedó claro que el proyecto de una gobernanza mundial única ha colapsado, dando paso a 3 naciones soberanas luchando por su supremacía y sus áreas de influencia. El orden anterior se ha derrumbado. Y Europa, el reservorio de la ideología woke y el globalismo, ha caído. Y se resiste a aceptar que su tiempo ha pasado, intentando mantener un control que ya no tiene. Al abandonar sus raíces cristianas y sustituirlas por la ideología de género y el globalismo, Europa se ha quedado sin defensas espirituales. En términos de Peña Blanca, es un jardín que ha cambiado el agua del cielo por el lodo de las ideologías. Y esta resistencia europea está provocando una tensión insoportable que coincide con la profecía de Bruno Cornacciola sobre la invasión y el colapso de la antigua cristiandad desde los bordes del imperio. Léase naciones islámicas. Y este escenario valida la visión de Glinda Lomax sobre la caída del gran imperio y el surgimiento de una coalición del Este que avanzará sobre las naciones que han abandonado su raíz cristiana. Pero Lomax va más lejos. Advierte que en 2026 el gran imperio del oeste sufrirá una caída interna fulminante, dejando un vacío de poder que será aprovechado por naciones del este. Está hablando de un ataque a Estados Unidos. Habla además de una plaga provocando una crisis de 72 horas donde las ciudades quedarán desiertas. Detalla que durante este colapso de 3 días el suministro de alimentos se cortará de forma abrupta, provocando una hambre repentina que obligará a depender de la providencia divina. En 2026 el dinero perderá su valor de la noche a la mañana, dejando a aquellos que pusieron su confianza en el sistema financiero en una situación de total vulnerabilidad. Y la coincidencia con el fin del riego de Peña Blanca es absoluta. Cuando la gracia del año santo se retira, los sistemas humanos, que son lirios alimentados por el barro, se marchitan y mueren. Y al mismo tiempo, el padre Livio Fanzaga
sostiene que el tiempo de la espera ha terminado y que hemos entrado en la época del despliegue de los 10 secretos de Medjugorje. Esta convicción se basa en la aceleración de los eventos globales. Fanzaga argumenta que la humanidad ha abandonado el período de la misericordia fácil y tras el cierre de la Puerta Santa, el mundo ha ingresado en un túnel de purificación definitiva. Para el sacerdote, el 2026 es el año donde la protección que mantenía los secretos en reserva se levanta, permitiendo que las advertencias espirituales se transformen en realidades físicas. Esta visión conecta directamente con lo que Bruno Cornacchiola notó, el paso de la advertencia verbal a la evidencia física. El mensaje de Peñablanca describe que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, pero añade que el aire mismo se volverá pesado, como si el lodo espiritual hubiera subido para asfixiar a los soberbios. Esta señal astronómica es una intervención directa que detendrá la maquinaria del mundo, tal como Glinda Lomax profetizó al hablar del silencio absoluto en las ciudades. En ese momento de suspensión, la humanidad entenderá que el orden tripolar y las luchas por la hegemonía eran solo distracciones frente a la realidad de la justicia divina. Y eso servirá para que cada lirio vea su propia mancha de barro, dándole una última oportunidad de limpieza antes de que el segador termine su trabajo. Sin embargo, para aquellos que han sellado su destino con rituales, como los detectados en las vías ferroviarias de España, este evento será el inicio de un terror del cual no podrán escapar. Tal vez todo esto sea así después de todo, y el año 2026 cierre el ciclo de la misericordia fácil para abrir el de la purificación. Bueno, hasta aquí las señales proféticas y físicas más significativas que han aparecido al inicio de 2026. ¿Nos están diciendo que el año 2026 será de fuerte escalada de la tribulación? ¿Tú qué opinas? Escríbelo en los comentarios. Y ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal así no te pierden otros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, lo puedes hacer a través de Patreon o desde YouTube. Los links de estos y de nuestras redes sociales están en la descripción del video. Y que Dios te bendiga y te guíe para comprender el momento en el que estamos.